tenemos el privilegio de conocer a Dios y de poseer su palabra. ¿Ustedes se dan cuenta cuántas personas no tienen la palabra de Dios en su idioma? Pero nosotros sí, varias traducciones, la Reina Valera, la Biblia de las Américas y varias otras. Entonces, con el privilegio también viene gran responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad, aún más grande que los demás, de leer la palabra de Dios y estudiar la palabra. La Biblia también no solamente dice que nosotros debemos leer la Biblia, sino en la iglesia debemos leer la Biblia, la lectura pública. Pablo manda a Timoteo que lea la Biblia en la congregación, porque nosotros debemos crear en nosotros, cultivar en nosotros una disciplina de escuchar la palabra, concentrando muy bien en cada palabra, en cada frase, en lo que el Señor nos está tratando de comunicar. Antes de leer la Biblia debes leer, Señor, ayúdame. Porque aún yo, Pablo el anciano, después de muchos años, aún yo, a veces cuando escucho la palabra, no puedo concentrarme bien. Cuando leo la palabra, a veces yo leo la palabra y me olvido casi inmediatamente. Entonces, es una lucha, pero es una lucha donde podemos hacer progreso, podemos progresar, podemos cultivar una capacidad mayor, más profunda, de escuchar la palabra, concentrarnos en la palabra y obedecer la palabra. Cada vez que la palabra se lee, es un privilegio para la persona que lee y la persona que escucha. En versículo 21 de capítulo 1, la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama, versículo 21, en las calles en las esquinas de las calles concurridas a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. La frase calles concurridas, como yo dije, también puede ser traducida las calles ruidosas. ¿Qué significa, joven? Bueno, la voz de la sabiduría no es la única voz que vas a escuchar. Hay muchas voces en el día de hoy y casi todas las voces están diciendo cosas totalmente contrarias a la voz de la sabiduría. Si tú solamente escuchas la voz de la sabiduría 15 minutos cada día, estudiando la Biblia 15 minutos cada día, pero tú vives 16 horas en el mundo donde hay miles de voces constantemente clamando, ¿no? Para que te extravíes de la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener éxito? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a ser la persona que debes ser? Es imposible. Es totalmente imposible. Mira, 15 minutos escuchando la voz de sabiduría, 16 horas escuchando la voz del mundo. A veces los cristianos me dicen, Pablo, el crecimiento cristiano es tan misterioso. ¿Cuál es la clave? Bueno, vamos a decir que tú vienes a mí y tu frente es una llaga, sangre y es horrible. Y tú me dices, Pablo, yo he ido a tantos médicos y ningún médico me puede decir cuál es mi problema. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes orar al Señor? Yo digo, bueno, sí, puedo orar al Señor, pero me gustaría observarte
por 24 horas. Entonces, no, es 1 en la mañana. Y el alarma suena, tú te levantas, vas a la pared de cemento y te das así, ¡pum! Y regresas a la cama. Las 2. Ahora, el alarma también, tú te levantas, tú vas a la pared de concreto y ¡pum! Te da así. Y 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Mediodía, 6 en la noche, medianoche de nuevo. Y después de 24 horas yo te llamo. Yo te digo, mira, yo no soy médico, nunca he estudiado, pero yo creo que yo he discernido el problema. Es lo mismo con el crecimiento espiritual. Hay personas que creen, es un gran misterio. ¿Cómo puedes crecer? Bueno, debes usar los medios de gracia que el Señor te ha dado. Estudiar la palabra de Dios. Orar. Leer libros cristianos que son edificantes, que contienen la verdad, doctrina buena. Compañerismo en la iglesia, pero compañerismo verdadero, hermano. Compañerismo verdadero, ¿no? Donde estás no tanto hablando de fútbol, o del clima, o de la política, sino de Cristo, de su palabra, conociendo más de Él y edificándose el uno al otro para que ambos crezcan. Entonces, aunque la sabiduría sale donde hay gente y alza su voz, también hay otras voces, especialmente en el día de hoy. Cuando yo era joven, teníamos solamente 3 canales en el televisor, en la televisión. 3 canales, no más. No había computadoras, nadie tenía cell phone, no había nada. Hoy día, las voces se han multiplicado bastante. Es un mundo más peligroso ahora que antes. Y tú necesitas la palabra de Dios más que ninguna otra generación. Ahora, entonces hay muchas voces. Ahora versículo 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Ahora vemos 3 personas aquí. Y vamos a ver si eres una de estas personas. Tenemos el simple, el burlador y también el necio. Ahora, ¿qué significa el simple? Yo he escrito aquí simplón, ingenuo, incauto, pero en la Biblia, en el libro de Proverbios, el simple se usa a veces casi como un sinónimo de joven. ¿Qué significa? Si eres joven, yo puedo decirlo, no tengo que preocuparme, no me puedes pegar, estoy hablándote por medio de cámara. Yo puedo decirte, si eres joven y no te has dedicado a estudiar la palabra de Dios, entonces básicamente eres un simple. Y podemos usar otra palabra, un necio. No sé si eres burlador, pero yo sé que eres simple y necio, porque no nacemos con la sabiduría. Tenemos que aprender, obtener la sabiduría por medio de trabajar. El simple, una persona que falta de instrucción. Si no estudias la Biblia, tú faltas de instrucción. Tú dices, bueno, yo voy a la escuela dominical. Como dije, si no lees tu Biblia,
Tú eres una persona que falta de instrucción porque no vas a aprender suficiente, ni en las mejores escuelas dominicales. Pero mayormente, muchas de las clases que se dan para los niños no aprovechan, no benefician a los niños, porque no se centran en el estudio serio de la palabra de Dios. Y sí, los niños y los jóvenes pueden tener estudios serios de la palabra de Dios. Si puedes aprender la matemática cuando tienes 5 años, puedes aprender la palabra de Dios. No tiene una preparación adecuada para enfrentar la complejidad de un asunto. Hay una frase, un dicho que tenemos aquí en los Estados Unidos, que cuando un joven se cree lo máximo, ¿no? Se cree sabio, que él ya sabe todo. El viejo dice, mira joven, no solamente no entiendes las respuestas, tú no sabes lo que son las preguntas. Y es serio. Un simple, él no puede ver las complejidades que hay en el mundo con la moralidad, con la obediencia, con las luchas en este mundo. Simplemente no entiende. Y puesto que no entiende, él no puede llegar a una conclusión racional o lógica. Y los jóvenes muchas veces se llevan totalmente por sus emociones. Es serio, en serio. Por eso, si eres una joven o jovencita de 17 años, no 18 años y más, y tú te encuentras con una persona que te gusta, y tú piensas, quizás esta persona debe ser mi esposo o mi esposa. Tienes que darte cuenta que muchas veces los jóvenes, aún los adultos pueden ser llevados por sus deseos, sus sentimientos y otras cosas. Y no son llevados por la sabiduría. No pueden pensar lógicamente por causa de todas las emociones. Y por eso, un joven, especialmente en las decisiones importantes, el joven debe consultar a sus padres, quizás los ancianos, y otros hombres y mujeres mayores que tienen sabiduría. Porque no es como Disney dice. En todos los programas de Disney, los jóvenes y los niños siempre tienen la sabiduría y los padres son tontos. Esta es una artimaña de Satanás y nada más. Porque es al revés. No naces con sabiduría. Tienes que aprender la sabiduría. Entonces, no tiene una preparación adecuada para enfrentar la complejidad de un asunto y llegar a una conclusión o decisión racional o moral. No solamente tienes que ser sabio para vivir en este mundo, tú tienes que crecer en la sabiduría para entender bien las complejidades de la palabra de Dios y cómo todas las diferentes verdades se encajan. Ahora, dice el simple, ¿no? Pero dice algo muy importante, muy triste acerca del simple. Nos dice por qué el simple se queda simple. Dice, ama la simpleza, en versículo 22. Ama su simpleza y se deleite en su ignorancia, especialmente en su ignorancia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona entiende la palabra de Dios y no obedece la palabra de Dios, el Espíritu
su propia conciencia le aflijan y no tiene paz. No tiene paz. Por eso no quieren saber la verdad, no quieren saber la verdad. Vamos un ratito en Proverbio, en Romanos. Voy a mostrarle un texto que se aplica a todo el mundo, a cada persona desde Adán. ¿Qué dice acerca de los hombres? 18. Porque la ira de Dios, capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La segunda parte es extremadamente importante. Que con injusticia restringen la verdad. Entonces, de una forma, hablando bíblicamente, no hay tal cosa como ateo. Porque la Biblia dice que todos los hombres saben. Y tú me dices, pero si saben, Pablo, ¿por qué no obedecen? Bueno, tengo una pregunta. Tú sabes por qué a veces no obedeces. Pero en el caso del incrédulo, ellos saben y no obedecen. En vez de obedecer, escuchar, ellos restringen la verdad. Ellos, por ejemplo, ellos ven por la ventana de la casa que la verdad de Dios viene para hablarles y ellos cierran la puerta. ¿No? Y si pueden, van a secuestrar la verdad de Dios y meterlo en un lugar, un hueco muy profundo y oscuro, donde ellos no pueden ver y donde nadie más puede ver. ¿Por qué en el día de hoy el mundo está en contra del cristianismo? Tanto. Estoy hablando de cristianismo bíblico. Porque la iglesia es la única entidad en el mundo que aflige la conciencia de los hombres pecadores. Por eso quieren destruir, y si no pueden destruir, por lo menos silenciar la iglesia. Es lo que está pasando en el día de hoy. Cualquier persona puede hablar de cualquier cosa, pero un cristiano censura. Censura. Porque el mundo no quiere escuchar. El mundo dice, tú estás bien, yo estoy bien. Estamos bien. Somos buenos. Tú eres bueno, yo soy bueno, somos buenos. Todo es bueno. El cristiano dice, no, tú eres pecador, tú eres pecador. Y tienes problemas y tienes problemas. Y debes arrepentirte, debes cambiar, debes escoger otro camino, debes reconocer que no puedes salvarte a ti mismo y tú necesitas la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces el mundo, todos están felices, el mundo está ahí, una fiesta muy grande, todos están de acuerdo en su pecado y el cristiano viene y dice, ojo, atención, todos ustedes son pecadores y van a morir bajo la ira de Dios. ¿Puedes ver cómo el cristiano destruye la fiesta? Por eso, el simple no quiere escuchar, porque cada vez que escucha, su alma se aflige. Ahora, vamos a volver a Proverbios. Ama la simpleza y se deleita en su ignorancia de la voluntad de Dios, porque le da la libertad de vivir según sus propios deseos pecaminosos, sin ser afligidos por la palabra de Dios y una conciencia renovada y refinada. ¿Hay una cosa más un ratito? No, pero quiero decir una cosa más.
Él simple rechaza su conocimiento de la sabiduría y por eso no tiene excusa. Lo hace principalmente porque es un ser corrupto moralmente, pero también siendo una persona así, quiere ser totalmente autónomo. ¿Qué significa? Bueno, simplemente significa que él quiere ser su propio rey. Su propio rey. No quiere someterse a la palabra de Dios, no quiere someterse al consejo bueno de los demás, de los ancianos, de los sabios. No puedes enseñarlo. No quiere escuchar porque quiere seguir en sus deseos pecaminosos, sus actos pecaminosos. Pero no, joven, mira, no solamente sus actos pecaminosos, sino sus actos necios. Necios. Especialmente ustedes, los jóvenes, que van a ser hombres. Mira, yo he hablado con bastantes pastores y ¿saben casi lo que todos me dicen? Sean gringos, sean latinos, que en la iglesia hay más jovencitas maduras y santas que jóvenes. Pero también dicen pero tenemos muchos jóvenes en la iglesia que leen la Biblia, no, que hablan de Cristo, pero simplemente no se maduran. No están pensando en dejar su juventud y ser hombre. Joven, si me estás escuchando en ese momento, quizás tú tengas 10 años. Escúchame. Tú debes estar en este momento estudiando, cultivando tu carácter, aprendiendo la palabra de Dios para salir de la juventud tan pronto como puedes. Y ser hombre. Ser hombre. Y padres, nosotros debemos dedicarnos también a entrenar a los jóvenes para que sean hombres. Si un joven o un niño siempre anda con otros niños y jóvenes, nunca va a aprender cómo ser hombre. Entonces, padre, tú debes hacer tu trabajo. Debes pasar tiempo con tus hijos entrenándoles cómo ser hombres. No solamente sentados, no alrededor de la mesa en la cocina, sino también afuera, trabajando, haciendo cosas.